I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. La presión era intensa, más que las herramientas que la rodeaban. Mientras se adentraba en el taller, cada herramienta a su alrededor parecía tener vida propia, susurrándole secretos. Con cada giro de su destornillador, Ana luchaba contra sus propios miedos y contra la mirada crítica de aquellos que esperaban su fallo. Recordó las historias de su padre, un pionero en el campo de la aviación, cuyas contribuciones eran escasamente reconocidas. Un nudo en su garganta la impulsó a seguir adelante. No solo estaba reparando un motor, sino desafiando un legado de invisibilidad. De repente, un estruendo ensordecedor interrumpió su concierto de herramientas. Un problema mecánico inesperado había surgido, y con él, la posibilidad de que su credibilidad se desmoronara ante los ojos de todos. El reloj seguía avanzando, implacable. En ese momento crítico, Ana se preguntaba si debía revelar un secreto de su linaje, un legado que podría cambiar la perspectiva del CEO y sus colegas, su corazón. Pero en su interior, una chispa de esperanza brillaba intensamente. ¿Lograría superar esta barrera o decidiría abrirse a un camino donde sus habilidades fueran reconocidas en lugar de cuestionadas? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana sintió un nudo en el estómago. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. La presión del tiempo se hacía casi insoportable. Pero con cada giro de tuerca, había algo más que la mantenía enfocada. Era la herencia de su padre, la lucha de generaciones que la empujaba adelante. Sin embargo, el sudor no solo provenía del calor del taller, era el peso de las miradas que la observaban a través del cristal del taller, la incredulidad casi palpable. De repente, un estruendo rompió el aire, directo al corazón. Un sonido sordo, casi como un trueno, provenía del motor que estaba intentando reparar. Ana se heló en su lugar. El taller tembló, y cada mirada en la sala de juntas se volvió hacia el ruido. Su corazón se detuvo. «Ana, ¿qué está pasando?», gritó el CEO, su arrogante sonrisa ahora transformada en horror. El motor había fallado. Partes metálicas chisporroteaban como si estuvieran gritando en agonía. El tiempo se detuvo. Dando un paso atrás, Ana pudo ver que algo no estaba bien. Las luces parpadeaban y una humareda oscura se elevaba. En ese instante el ambiente cambió. La tensión se hizo más densa, como una cuerda a punto de romperse. Mientras trataba de evaluar el daño, Ana vio una sombra moverse entre las herramientas. Antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció de la nada. Era una mujer, con una gabardina oscura, su rostro oculto bajo una capucha. Ana contuvo la respiración. Nadie más en la sala había notado su presencia. «Detente». La voz era baja, casi un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que Ana la escuchara. «Eres más que lo que ellos piensan». Ana se giró, confundida y atónita. «¿Quién eres tú?». La mujer se acercó, su mirada intensa. «Soy alguien de tu pasado. Tu madre me envió». El dolor le atravesó el pecho como un rayo. Su madre, que había dejado este mundo años atrás, había luchado a su lado. Era una pionera, una de las pocas mujeres que había sido rechazada en todos los campos de la ingeniería, pero siempre se había levantado. Ana, paralizada, buscó respuestas en los ojos de la desconocida. «¿Qué estás diciendo? Mi madre no estaba en este mundo, pero dejó algo para ti, algo que puede cambiarlo todo». La voz de la mujer temblaba,
pero había un fuego en sus ojos, un legado. El motor que estás reparando no es solo un motor, tiene un secreto, una tecnología que puede revolucionar la aviación, y tú eres la única que puede desbloquearlo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? ¿Qué secreto? Sin tiempo para respuestas, un grito resonó. El motor está a punto de explotar. Alguien gritó con desesperación. El CEO retrocedió, las manos levantadas como si pudiera bloquear el desastre. Mientras el caos estallaba, Ana sintió que el mundo se deslizaba de sus manos. La mujer se inclinó hacia ella y le susurró: cuando el tiempo se agote, recuerda quién eres. No solo eres ingeniera, eres parte de algo más grande. En ese instante, Ana supo que todo lo que había creído sobre sí misma iba a cambiar. La presión en su pecho era abrumadora, pero había algo más, profundo y palpable. Las sombras que habían plagado su vida se estaban retirando, dejando al descubierto una verdad inesperada. La figura misteriosa se desvaneció en el aire y de repente Ana se dio cuenta de que el tiempo realmente se había agotado. Las luces del taller parpadeaban, el motor estaba en un punto crítico y ella estaba en el centro de todo, a punto de descubrir no solo su destino, sino también el legado que había sido ocultado por tanto tiempo. La pregunta gritaba en su mente: ¿podría salvar no solo el motor, sino también la historia que había sido robada de su vida? Mientras el caos la rodeaba, Ana giró hacia el motor, decidida a enfrentar lo que sea que se revelara. Ana miró el motor. Las luces titilaban como si estuvieran advirtiéndole. El zumbido eléctrico llenaba el aire, y los segundos caían como gotas de agua en un recipiente lleno. Podía sentir la mirada del CEO como un peso en su espalda. Pero más que la presión, lo que la invadía era un torrente de información sobre su línea. El motor estaba en peligro. La figura de la mujer en la gabardina se desvaneció de su mente por un momento. Pero las palabras resonaban. Recuerda quién eres. Era como un canto en su interior, taladrando los muros de duda que la habían seguido por tanto tiempo. Pero de repente ocurría algo increíble. Una chispa, un fogonazo, y el motor se sacudió violentamente. Ana saltó hacia atrás, el terror encajonado en su pecho. ¡Fuego!, gritó alguien. La habitación estalló en movimiento. Todos corrieron hacia la salida. El CEO, pálido y temblando, apenas podía controlar su propio miedo mientras se atragantaba con la confusión. ¿Por qué no está funcionando?, exclamó, su arrogancia desapareciendo frente a la inminente catástrofe. Pero lo que hizo a Ana congelarse en su lugar fue un ruido sordo que provenía del motor. Un tamborileo, un golpe que resonaba como un eco. Algo se movía. En medio del humo y el brillo del fuego, un panel del motor comenzó a abrirse lentamente. Ana no podía creer lo que estaba viendo. Nuevos ojos, centelleantes, parecían parpadear como estrellas apagadas. Las sombras del taller se llenaron de una extraña luminosidad. Un grito de horror la sacó de su aturdimiento. Alguien llame a los bomberos. Sin embargo, Ana estaba atrapada. El fuego era una advertencia, pero había algo más en ese motor, algo que no debería estar allí. Una voz familiar resonó en su mente. No solo eres ingeniera, eres parte de algo más grande. Y en un instante que pareció eterno, recordó las historias de su madre. Historias sobre un motor único, una tecnología que podía cambiar el mundo, pero que debía permanecer oculta. La figura inusual del motor estaba ahora completamente abierta, y en su interior apareció un objeto, un dispositivo dorado, reluciente, pulsando como si tuviera vida propia. Ana sintió un tirón en su corazón. ¿Era esto el legado de su madre? ¿La razón por la que había sido empujada a un rincón oscuro en la industria? No puede ser, murmuró, más para sí misma que para los demás. Justo entonces los rostros de sus colegas se giraron hacia ella, las miradas llenas de miedo y confusión. Pero Ana no miraba hacia ellos. Estaba atrapada en el resplandor del dispositivo, una mezcla de miedo a lo desconocido
y un deseo ardiente de descubrir la verdad. «Ana, sal de ahí», volvieron a gritar. El CEO luchaba por recuperar su compostura. Se veía enfermo al ver cómo la verdad del motor se revelaba ante ellos. Pero antes de que pudiera decidir, el accidente ya estaba en marcha. Una energía eléctrica brotó del dispositivo y con ello, el taller enteramente se llenó de luz. Ana quedó deslumbrada. Las sombras ya no estaban. Las palabras del CEO se desvanecieron en el aire como humo. En un instante, la lucha por el motor había cambiado. Ya no era solo una ingeniera enfrentándose a un desafío. Se convirtió en la portadora de un secreto que había sido ocultado por décadas. Un legado de traición, decisiones erradas y una conexión que nunca imaginó tener. «¿Qué es esto?», preguntó, el miedo y la determinación conviviendo dentro de ella. En ese momento, no solo luchaba por salvar un motor. Ahora se encontraba en el centro de un proceso que podría alterar el rumbo de la aviación y, por ende, la historia. Con una sensación de que nada sería igual, Ana sabía que debía tomar una D. ¿Acaso era un regalo o una maldición? El pánico se transformó en un silencio sepulcral. Al mirar alrededor, vio la incertidumbre dibujada en las caras de los demás. Esa luz era suya, pero su historia apenas comenzaba. ¿Qué más se escondía tras la fachada del motor? Las preguntas flotaban en el aire, mientras la historia empezaba a desenredarse, dejando un inquietante misterio en su estela. Ana estaba atrapada en el resplandor del dispositivo dorado. El zumbido eléctrico la recorría, como si el tiempo se hubiera detenido. Las voces de sus colegas desaparecieron, y todo se redujo a ella y aquel objeto, pulsando y esperando ser descubierto. «No solo eres ingeniera, eres parte de algo más grande», resonaba en su mente, como un mantra que empujaba su curiosidad y su miedo. De repente, el motor emitió un estruendo ensordecedor, y la luz que emanaba del dispositivo se volvió más intensa, inundando el taller. Las sombras fueron desplazadas y el caos se transformó en un sopor nervio. «Ana, aléjate de ahí», gritó, pero sus palabras se perdieron en el bullicio. El aire se volvió espeso. Ana sentía que su corazón latía con fuerza. Sin pensarlo 2 veces, se acercó al dispositivo. Quería entender, quería saber, pero justo cuando extendió la mano para tocarlo, una explosión atronadora resonó a su alrededor. Un grito desgarrador salió de los labios de sus compañeros. La luz cegadora la envolvía. ¡Bum! El taller tembló. Paredes viejas, desgastadas, comenzaron a crujir y descascararse. Ana estaba paralizada, mientras un pilar de humo oscuro se alzaba, cubriendo todo en su camino. La presión en su pecho se intensificaba. Sin embargo, en medio del caos vio una figura en el humo. Era la mujer de la gabardina. «¡Ana!», gritó la misteriosa figura, su voz resonando con urgencia. «Confía en ti misma, el legado es tuyo». Su expresión era seria, casi desesperada. Ana sintió un tirón dentro de ella, una mezcla de confusión y determinación. Pero antes de que pudiera preguntar, el techo retembló. Las vigas crujían. Algo estaba a punto de colapsar. Todo el mundo gritaba, y Ana sentía la intensa presión de las miradas sobre ella. Miró al CEO. La arrogancia en sus ojos se había ausentado, dejando solo miedo e incredulidad. Y entonces, en un giro inesperado, la figura de su madre apareció entre el humo, aunque solo durante un instante. «Ana». La voz resonó y resonó, como un eco familiar. Su madre se había convertido en un mito, pero ahora parecía real. Ana sintió el estómago revolverse. El dolor y la desesperación chocaban en su pecho. «Esto es tuyo». La mujer en la gabardina la instó una vez más justo antes de que el techo comenzara a desmoronarse. «Tienes que decidir». Ana miró hacia el dispositivo dorado, luego hacia la exitosa vida que había luchado por construir. ¿Era esta su oportunidad de liberarse de las cadenas de la duda? En el momento en que se preparaba para avanzar, un trueno retumbó. Una viga se desprendió y el espacio retumbó con el sonido del colapso. Ana apenas tuvo tiempo de girarse. En un instante sagrado,
y aterrador, el mundo se oscureció. El dispositivo dorado pareció brillar antes de ser engullido por el polvo y el caos. La mirada del CEO pasó de la arrogancia a un horror absoluto, pero en sus ojos había otro destello, un odio profundo. Mientras el humo se despejaba, Ana cayó de rodillas y miró alrededor con angustia, preguntándose si lo que había ocurrido en realidad había sido una mezcla de surrealismo y destrucción. Pero al levantarse, tuvo una revelación impactante. El CEO, paralizado y tembloroso, se acercó a ella, su voz ahora fría y calculadora. «No sabes lo que has hecho». Ana frunció el ceño, el miedo mezclándose con una chispa de valentía. «¿Qué quieres decir? ¿Ese motor? Ese legado es más peligroso de lo que imaginas. No puedo permitir que el secreto llegue a la luz». Las palabras de su superior hicieron eco en su mente, un frío repentino recorriendo su espalda. Las relaciones en el taller se tambalearon. Aquello que había empezado como un desafío había mutado en algo más oscuro. Ana no solo había descubierto un legado, había desatado una tormenta, y el CEO, ocultando su rostro entre las sombras, representaba una amenaza aún mayor. Entonces, un estruendo le hizo girar la cabeza. Lo que quedaba del motor estaba chisporroteando, una sombra de su antigua grandeza. En su interior, algo pulsaba, insistente. Ana sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de cambiar. Ya no era solo un desafío, era una guerra por un legado que podría definir no solo su futuro, sino el de todos. El humo llenó la habitación, distorsionando las caras asustadas a su alrededor. Y en ese momento de caos, Ana decidió: si no soy parte del problema, entonces debo ser parte de la solución. Pero, ¿cómo enfrentar la oscura verdad del legado que se había encarnado con su madre? Mientras un grito resonaba, Ana se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Ana estaba atrapada en el resplandor del dispositivo dorado. El zumbido eléctrico la recorría y por un momento se sintió invencible. Las voces de sus colegas parecían lejanas, como el eco de un mal sueño. Pero una única revolución en el aire le hizo mirar hacia el motor nuevamente. ¿Qué habían hecho? Todo se había vuelto demasiado intenso, demasiado rápido. La advertencia del CEO resonaba en su mente, pero había algo que la mantenía anclada: el legado de su madre. Justo cuando Ana se preparaba para acercarse al dispositivo y tocarlo, el motor emitió un estruendo atronador que resonó en cada rincón del taller. Los ojos de sus colegas se abrieron de par en par y el terror se apoderó de la sala. La presión aumentaba. Ana sintió el peso del mundo sobre sus hombros y entonces el caos comenzó. La estructura del taller tembló. Polvo y escombros cayeron del techo, como si el lugar supiera que estaba a punto de cambiar para siempre. «¡Ana, hacia afuera!», gritó uno de los ingenieros, pero ella no podía moverse. En sus ojos había un resplandor que la mantenía fija. El CEO, pálido y visiblemente asustado, retrocedió, pero su mirada se detuvo en el dispositivo. «Es un error, deténla antes de que sea demasiado tarde». Y en ese instante, la figura de la mujer de la gabardina reapareció entre el humo. Su mirada era intensa, casi sobrenatural. «Eres más fuerte de lo que crees. Desbloquéalo. Es tu herencia». Ana sentía que el tiempo se desvanecía. El pánico la invadía, pero también una chispa de valor. Extendió la mano hacia el dispositivo, y al tocarlo, una descarga electrizante recorrió su cuerpo. Todo sucedió en un parpadeo. El taller se iluminó, y en ese instante, una explosión impactante resonó como un trueno. Las luces se apagaron, y el caos se transformó en un silencio aterrador. Ana cayó al suelo, y el mundo a su alrededor pareció desmoronarse. Mientras trataba de volver en sí, sintió que alguien la agarraba del brazo. Cuando levantó la vista, se encontró cara a cara con el CEO. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz llena de furia y pánico. Pero entonces, un cambio drástico sucedió. En un giro inesperado, el CEO se deshizo de la arrogancia que lo caracterizaba, dejando al descubierto un rostro atormentado. Y de repente, como si una sombra hubiera cruzado ante sus ojos, sus palabras cambiaron.
No lo comprendes, Ana. No puedes dejar que caiga en las manos equivocadas. Esa simple frase golpeó a Ana como un rayo. ¿Qué significa eso? ¿Qué está ocurriendo aquí? En su interior, el nudo crecía. Mientras intentaba procesar la situación, la figura de la mujer regresó, y esta vez con más determinación. Su legado no es solo tuyo, es lo que ha construido su empresa, lo que temen esconder. Ana miró al CEO. La verdad la asfixiaba. ¿Qué has escondido? ¿De qué hablas? El CEO, abrumado, dio un paso atrás y de pronto su mirada se tornó a otra dirección. El motor. Debemos salir de aquí. Las voces de sus colegas se alzaron, pero el CEO se plantó en medio del caos. Oh, no. La tecnología del motor representa algo más grande, y tú eres la única que puede manejarlo, Ana. Es un arma. Deberías estar a mi lado. Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación la golpeó como un mazazo. ¿Arma? ¿Qué había ocultado todo este tiempo? Ella no era solo parte de un motor, era parte de un gran engaño. El sudor le recorría la frente, mientras el horror se asentaba en su mente. ¡Salgan todos!, gritó Ana, mirando a su alrededor. Pero en ese momento, el CEO se abalanzó hacia el dispositivo y lo activó. La luz que emanaba ahora iluminó su rostro. La verdad desnudada era desgarradora, devastadora. Los ojos de Ana se abrieron como platos. Esto no es lo que creía, murmuró a sí misma, pero era demasiado tarde. Todo su mundo, todo lo que había creído conocer, estaba empezando a derrumbarse. Ana, el legado, es tu decisión. ¿Te unirás a mí? Las miradas entre los colegas se enfrentaron. Una desconfianza palpable pasaba de uno a otro. Ana estaba en el precipicio de una verdad aterradora. Con un nudo en el estómago, alzó la vista hacia el CEO. No sé quién eres realmente. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una incertidumbre espesa. ¿Se uniría a él en un camino oscuro o se retiraría hacia la luz? Antes de que pudiera responder, el motor volvió a rugir. La sala se llenó de un eco. Las luces brillaban y los gritos de su equipo resonaban en cada rincón. Aquello apenas estaba comenzando. Ana estaba atrapada en el resplandor del dispositivo dorado. El zumbido era casi ensordecedor. En cuestión de segundos, los rostros de sus colegas se volvieron una mezcla de terror y asombro, y el CEO, completamente pálido, retrocedió. «Es un error, deténla antes de que sea demasiado tarde», gritó, su voz temblorosa resonando en el caos que se había desatado en el taller. Los ojos de Ana estaban fijos en el dispositivo, que pulsaba con una luz intensa. Su mente giraba, procesando la magnitud de lo que estaba frente a ella. El CEO, que siempre había sido una figura imponente, ahora parecía más pequeño, asustado. «Esto no es un juguete. No tienes idea de en qué te estás metiendo». Su voz era un rugido de desesperación, pero Ana no se podía mover. Algo en ella la mantenía fija, como si el motor estuviera llamándola. De repente, un estruendo resonó desde el fondo del taller. Era el sonido de metal retumbando, gritos dispersándose. Una de las viejas vigas colapsó y cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Ana sintió que su corazón se aceleraba. «Sal de ahí», gritaron sus colegas, pero el caos había comenzado a apoderarse del lugar. Y fue entonces, en medio del susto y el desorden, cuando ocurrió lo impensable. Una figura emergió entre la confusión. Era una mujer, de pie en la entrada del taller. Su presencia era extraña, casi etérea. Con una gabardina oscura y una mirada afiada, se abrió paso entre los escombros, ignorando el peligro a su alrededor. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocerla. Era la misma mujer que había aparecido antes, pero esta vez había algo diferente en su rostro. Había una determinación palpable. «Ana», llamó la mujer, su voz resonando con una fuerza casi sobrenatural. «Es hora de que sepas la verdad». El taller se oscureció por un momento. Las luces titilaban antes de apagarse. Con un golpe, el dispositivo emitió un destello cegador. «Tienes que tocarlo. Desbloquea su poder antes de que sea demasiado tarde.
instó la mujer. Ana dudó. ¿Tocarlo? ¿Esto era lo que su madre había dejado? Sin embargo, una sombra más oscura se cernía sobre ellos. «¡Quítate de en medio!», gritó el CEO, empujando a la mujer. En ese momento, la figura de la gabardina tropezó y, como si el tiempo se detuviera, cayó al suelo. Pero al degustar el suelo, todo cambió. Una onda de energía atravesó el taller, y el dispositivo brilló con una intensidad inimaginable. Las luces comenzaron a parpadear rápidamente y el aire se volvió denso. Ana vio cómo la mujer, aún en el suelo, alzó la mano hacia el dispositivo. Con un gesto desencadenó una explosión de energía que hizo vibrar las paredes. El CEO se quedó petrificado, sus ojos reflejando horror y reconocimiento. «¡No!», gritó él, pero su voz se perdió en el estruendo. Entonces, en un giro aún más impactante, la mujer se transformó ante los ojos atónitos de Ana. Su rostro se volvió más familiar. Los rasgos, las expresiones, eran los de su madre. Este era el giro que Ana nunca había anticipado. «¡Mamá!», exclamó, y la angustia mezclada con asombro llenó su voz. «Siempre he estado aquí, Ana», dijo la mujer, ahora revelándose completamente. «Te dejé un legado, pero la verdad del motor es peligrosa. Ellos están buscando este poder, y solo tú puedes decidir qué hacer con él». La revelación de su madre fue un golpe devastador. Todo lo que pensaba que sabía sobre su vida, sobre su historia, se desmoronó. El CEO, incapaz de comprender, miraba cada vez más ansioso y confundido. «¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué no me dijiste que estabas viva?», demandó Ana, su voz quebrándose. «Por tu seguridad. Este motor, este legado, puede cambiarlo todo, pero también puede destruirlo». «Debes ser cuidadosa», respondió su madre, su mirada intensa. Antes de que Ana pudiera procesar lo que significaban esas palabras, un estruendo ensordecedor llenó el taller. El motor comenzó a fallar. Una chispa de energía surgió del dispositivo y Ana sintió que el tiempo se deslizaba de sus manos. El CEO dio un paso adelante, su rostro entre la arrogancia y el terror. «No dejes que ella te engañe, es un peligro». Pero Ana, aún en shock, sintió que su mente comenzaba a aclararse. La verdad chocante de que había estado escondida durante tanto tiempo, de que había una batalla que librar, le dejó un nudo en la garganta. «¿Puede confiar en ti?», preguntó ella, buscando respuesta en los ojos de su madre. «Solo tú puedes decidir dónde va esto. Recuerda, todo lo que toque este motor puede cambiar no solo tu vida, sino la de todos. Ahora debes actuar». Pero antes de que pudiera reaccionar, el taller se iluminó con una brillantez nunca antes vista. La explosión del legado de su madre resonó en su interior. Ana no sabía si lo que se avecinaba era una oportunidad o un desastre. Su vida, su futuro, todo estaba colgando de un hilo, y la tensión en el aire se volvió palpable. La decisión que debía tomar pesaba como un plomo. ¿Qué haría? ¿Y cómo afectaría todo esto a las vidas que las rodeaban? El eco de esos pensamientos reverberó en su mente, mientras la historia estaba a punto de dar un giro inesperado. La sala estaba llena de caos. Ana podía sentir cómo el aire se volvía denso, como si cada respiro fuera una carga. La figura de su madre brillaba frente a ella, pero sus ojos se centraron en el dispositivo dorado que pulsaba con una luz casi hipnotizante. «¡Ah! ¿Mamá? ¿Eres tú?», el corazón latiendo con fuerza. Pero el taller continuaba temblando y el CEO parece estar al borde. «No puedes dejar que eso te controle, Ana. No tienes idea del poder que está en juego», gritó su voz resonando en la habitación. La urgencia lo hacía parecer más pequeño, más vulnerable. «¿Y tú qué sabes sobre mi poder?». Ella no se podía creer lo que estaba sucediendo. «Ustedes han construido su imperio sobre secretos». El silencio llenó la sala, pesado y aterrador, mientras todos contenían la respiración. Las miradas se cruzaron. El ambiente, antes tenso, ahora se sentía fracturado por la verdad, cuando de pronto un relámpago de luz atravesó el taller. Ana sintió cómo toda su energía se concentraba en ese pequeño objeto dorado.
Antes de que pudiera pensar, su mano se movió casi por su propia voluntad y tocó el dispositivo. ¡Bang! Una explosión de luz inundó el lugar. El fuego y los destellos saltaron hacia todas partes. Todo se oscureció. Ana se encontraba en medio de un bosque de humo, la figura de su madre brillando por un instante y luego desapareciendo. Pero entonces, una sombra aún más oscura se materializó. Era la mujer de la gabardina. «Ana, no», grita, pero su voz era un eco lejano. El CEO, antes arrogante, lucía ahora pálido y temeroso. «No puede ser», murmuró, casi inaudible. Un terror absoluto se reflejó en su rostro, pero algo aún más perturbador surgió entre las llamas que iluminaban la habitación. Un engranaje, un artefacto salido del motor, giró hacia Ana, lanzando un chispazo. Y entonces ocurrió lo imposible. De las llamas surgió una imagen, un holograma. Eran planos, dentro de los cuales corrían datos, fórmulas que Ana no entendía. Pero entre ellos una secuencia grabada apareció, y en ella una voz familiar habló. «Ana, si estás viendo esto, entonces he fallado en protegerte». Era su madre. La desilusión de Ana se transformó en horror. «Mamá, no», ella gritó, y en el aire la figura de su madre continuó, revelando secretos ocultos. «Este motor no solo es tecnología, es parte de un legado que puede redimir o destruir. El CEO no te ha contado todo, él ha estado manipulando todo, incluso a mí». El silencio volvió a caer. Las palabras pesadas chocaron como vientos huracanados, arrastrando la incredulidad. Ana sintió un nudo en su estómago. ¿Qué quieres decir? Él es parte de un plan más grande. Lo que construimos juntas era más que un motor, Ana. Pero él nunca tuvo la intención de dejarte en control. El legado que llevas es más poderoso de lo que imaginas. La pantalla parpadeó con imágenes de antiguas investigaciones. Y el CEO se quedó sin palabras. La rabia y el miedo se entrelazaban. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá?», preguntó Ana, una mezcla de dolor y confusión llenando su voz. En ese instante, todo lo que ella había creído sobre su pasado se tambaleaba. La figura de su madre sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Porque tu vida fue un sacrificio necesario, pero ahora tienes la oportunidad de cambiarlo todo, si eliges hacerlo». El CEO, que estaba al borde de perder el control, hizo un gesto. En un movimiento rápido, se lanzó hacia Ana, intentando apagar el dispositivo que iluminaba la sala. «No lo hagas, Ana», él gritó. Pero en ese momento, la habitación estalló en una serie de ruidos ensordecedores. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y el suelo tembló, como si todo el taller estuviera a punto de colapsar. Ana se encontró atrapada entre dos mundos. Le invadía la emoción, pero no había tiempo. «¿Qué debo hacer?», preguntó. En ese momento, el sonido de metal retumbando ahogó las palabras, y ella vio desprenderse un pilar del techo. Era un instante casi mortal. Ana buscó la verdad en los ojos del CEO por última vez. El terror reflejado en su mirada era inconfundible. «Yo», empezó a decir, pero el ruido lo sepultó. Todo el caos se volcó sobre ella. Estaba atrapada entre el pasado y el futuro. Pero ¿sería el verdadero enemigo el que había estado a su lado todo el tiempo? El rugido del motor se volvía más fuerte y más agudo, como si supiera que la historia de todos estaba por cambiar. La decisión estaba a un segundo de realizarse, pero la pregunta seguía ahí. ¿Salvaría su legado o elegiría el oscuro secreto que la había rodeado? Sin tiempo que perder, Ana alzó la vista, determinada. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad que cambiaría todo lo que conocía? El destino retumbaba en sus venas y el futuro comenzaba a tejirse entre llamas y sombras. Ana miró el dispositivo dorado con ansiedad. La figura de su madre se desvanecía, sus palabras aún retumbando en su mente. «Este motor puede redimir o destruir». El CEO, con miedo en sus ojos, estaba cada vez más al borde. El sonido del motor se hacía más intenso, como un monstruo a punto de despertar. Ana se sintió atrapada entre el legado y la verdad. En ese momento, un estruendo estremeció el taller.
Una explosión resonó y la sala se llenó de humo. Ana cubrió su rostro con el brazo, mientras el aire se tornaba espeso y caliente. «¡Mamá!», gritó, pero el caos parecía absorber su voz. La última visión de su madre brillando se desvanecía, mientras el mundo a su alrededor se colapsaba. De repente, el CEO gritó: «Ana, sal de ahí», pero ella seguía paralizada. Era como si algo la retuviera, una energía que emanaba del dispositivo, llamándola. Extendió la mano, sintiendo una corriente electrizante atravesar su cuerpo. Todo se iluminó por un segundo, y luego el desgarrador sonido de metal retumbando les envolvió. «¡Mamá!». Ana sintió un nudo en el estómago. Todo se sentía irreal, como un mal sueño. Cuando el brillo del motor se apagó, el taller quedó en silencio absoluto. Miró a su alrededor, aturdida. Las miradas de sus colegas estaban fijas en el CEO, que parecía desvanecerse bajo el peso de su propio miedo. «Esto es tu culpa», gritó, su rostro ahora blanquecino, lleno de desesperación. Pero entonces un grito proveniente de la distancia cortó el aire, tan agudo que hizo que todos se volvieran hacia la puerta trasera del taller. «Hay que salir, hay una fuga», alguien exclamó. El pánico se apoderó de la habitación. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Sálvate tú, Ana», dijo el CEO, pero su voz era una mezcla de odio y miedo, como si supiera algo que nadie más conocía. Con un impulso que le erizó la piel, Ana giró la vista hacia el dispositivo dorado. En ese instante, el CEO se abalanzó hacia ella, intentando apagarlo. «No, esto no será así». Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el motor emitió un sonido profundo, como un rugido herido. El dispositivo brilló intensamente y un haz de luz salió disparado, golpeando directamente al CEO. El efecto fue instantáneo. El hombre se detuvo, se quedó rígido y luego cayó de rodillas, como si la vida se le escapara. «No», gritó Ana, pero era demasiado tarde. Algo había salido de él, algo oscuro y transformado. La sombra de su arrogancia se reveló. «Lo sabía», murmuró alguien del grupo, sus palabras cargadas de incredulidad. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, el corazón en un puño. En ese momento, una revelación impactante estalló en su mente. La figura de la mujer en la gabardina apareció de nuevo, y esta vez sus ojos estaban llenos de determinación. No solo era un ingeniero, Ana. Él era el verdadero guardián de este legado. Ana se sintió mareada. Todo lo que había pensado se desplomaba. El CEO no solo había estado manipulando el motor, había estado protegiendo un secreto aún más grande. «Tú eres la elegida», susurró la figura con intensidad. Y entonces, en una fracción de segundo, la imagen de su madre volvió a aparecer. «El verdadero poder no está en el motor, está en ti, es tu legado, Ana. Tú tienes que decidir». El CEO, todavía de rodillas, comenzó a transformarse. Una oscuridad lo envolvía, como si su propia vida fuera absorbida por el dispositivo. El taller tembló y se llenó de una energía eléctrica que hacía vibrar hasta los cimientos. «No puedo permitir que esto suceda». Su voz se convertía en un aullido de desesperación. Todo estaba bajo control. Con horror, Ana se dio cuenta de que el CEO había perdido el control de sí mismo. Aquello que había creído saber todo el tiempo estaba en juego. ¿Podía confiar en él? La luz del motor se hizo brillante, casi cegadora, mientras las sombras tomaban forma a su alrededor. «¿Este es tu legado?», gritaron algunos del grupo, pero la pregunta quedó sin respuesta. Ana sintió que todo se desmoronaba, pero en esa tormenta de incertidumbre, comprendió que la responsabilidad recaía sobre sus hombros. La traición se desnudaba ante ella, mientras el CEO, ahora completamente atrapado por la sombra, parecía desvanecerse. Todo se sentía como un remolino. ¿Quién era realmente él? ¿Y quién era ella?, se preguntó Ana. El sudor le recorría la frente. El pánico se apoderó de la sala. Las miradas se cruzaban llenas de temor y confusión. Antes de que pudiera reaccionar, el CEO gritó un último aviso. «No todo lo que brilla es oro, Ana». La sombra terminó de envolverlo.
y con un grito desgarrador desapareció en el aire como un eco aterrador. En medio de todo, Ana se dio cuenta de que había abierto una puerta que no podía cerrarse. Estaba sola en el centro de un torbellino. Las viejas creencias se desmoronaban. Y en medio del caos, la pregunta resonaba en su mente. ¿Realmente estaba lista para aceptar su legado y enfrentar la verdad oculta que lo acompañaba? El taller quedó en un tenso silencio, y Ana supo que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. Sin embargo, lo que más la aterraba era la revelación repentina. Si ella era la verdadera guardiana del secreto, ¿realmente era capaz de llevar esa carga y qué implicaría para todos? La sala permanecía en un tenso silencio, como si la esencia misma del lugar contuviera la respiración. Ana se sentía atrapada entre la revelación de su madre y el horror en los ojos del CEO. La retirada de un legado que podía ser tanto salvador como destructor generaba una presión inaguantable en su pecho. ¿Qué significa esto?, murmuró, todavía aturdida por el eco de sus palabras. El CEO, todavía arrodillado y temblando, levantó la vista y soltó una risa nerviosa. No puedes creerle, Ana. Ella no está aquí para ayudarte. La historia que te contó. Para ella, tú eres solo una pieza más en un tablero mucho más grande. Su voz se volvió rasposa, cargada de rencor. Ana sintió que la traición se colaba por cada rincón de su mente. ¿Qué sales tú de mi madre? Ella estaba aquí para protegerme. El aliento se le aceleraba. Miró al dispositivo que aún irradiaba luz. Algo dentro le decía que ahí estaba la verdad o la trampa. Entonces, un estruendo inesperado sacudió el taller y las luces comenzaron a parpadear. Un gran armario en el fondo se tambaleó y unas antiguas maquetas de avión se cayeron al suelo, rompiéndose en varios pedazos. Todos los rostros se giraron, pero cuando Ana miró hacia atrás, el CEO había desaparecido. El caos se transformó en confusión. ¿Dónde está?, preguntó uno de los ingenieros, su voz llena de pánico. No se ha ido, ha entrado en la maquinaria, gritó otro, señalando el motor que aún retumbaba como un órgano herido. Ana sintió que la energía fluctuaba. Ten cuidado, le advirtió una colega, pero una sombra ya se había deslizado hacia ella. El motor de pronto lanzó un chispazo y una lluvia de esquirlas brillaron en el aire. Ana se lanzó hacia atrás y en ese instante, el taller se llenó de humo espeso. La figura de su madre se materializó nuevamente entre la bruma. Ana, escúchame. Necesitas saber la verdad. La urgencia de su voz sonaba intimidante, pero su mirada transmitía amor. Tu madre sí había ocultado algo que ella misma no pudo manejar, y ese poder está en tu sangre. Debes usarlo. Todo parecía una locura. Ana pensaba que estaba atrapada en un sueño, pero la realidad la golpeaba con cada palabra. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo que sus manos temblaban. La figura de su madre comenzó a desvanecerse. Desbloquea el potencial del motor, pero ten cuidado, no solo salvarás el legado, sino también tu vida. Con cada palabra, la habitación parecía oscilar y el eco de una voz susurrante hizo que Ana se agachara. Cuidado con quien confías. El sonido era un latido de advertencia que la mantenía alerta, y como si el taller hubiera estado esperando el momento adecuado, el motor rugió con una fuerza aterradora. Una onda de energía pulsante estalló, y la imagen de su madre desapareció en una explosión de luz. Ana sintió cómo su cuerpo era levantado por la fuerza de la energía. Ana, despierta, escuchó gritar a alguien. Era uno de sus compañeros, pero no podía verlo a través del resplandor. Sin previo aviso, todo se detuvo. La sala quedó en silencio absoluto. Ana aterrizó de vuelta en la realidad, o lo que parecía ser la realidad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las sombras danzaban a su alrededor, y ahí, entre el humo y la confusión, vio al CEO, de pie, pero no como lo había dejado. Tenía una mirada en sus ojos que nunca había visto. ¿Mezcla de rabia y tristeza? No, exclamó él, su voz temblorosa. No entiendo, esto no debería suceder. Antes de que cualquier otra cosa pudiera desarrollarse,
Comenzó a girar rápidamente, como si intentara escapar de una trampa invisible. Y al hacerlo, dejó caer algo al suelo. Era un pequeño dispositivo similar al dorado que brillaba frente a Ana. «¡No! ¡Es el núcleo del motor!», gritó un ingeniero abalanzándose hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una explosión de luz blanca cubrió la habitación. Un aura de energía oscureció la vista, y cuando el polvo finalmente se asentó, lo que Ana vio la dejó paralizada. El CEO yacía en el suelo, pero no estaba solo. Alrededor de él, una serie de hologramas comenzaron a proyectarse, imágenes de aviones que parecían volar hacia un futuro utópico, pero ocultas entre luces y sombras. Imágenes más oscuras mostraban guerra, destrucción y caos. La mirada de Ana se llenó de horror. «¿Qué significan estas visiones?», preguntó. Pero ya no podía distinguir la voz del CEO. Se había convertido en un mero espectador. Y en ese momento afilado, un grito desgarrador resonó. «Ellos no son lo que parecen». La alerta provenía de la misma figura de su madre, que había reaparecido, con una expresión de desesperación en su rostro. «El legado no está necesariamente ligado a la familia. Los enemigos están más cerca de lo que imaginas, Ana». La revelación se sintió como un golpe, y en un segundo, Ana comprendió la verdad aplastante. Alguien en quien había confiado, alguien que había estado a su lado en cada paso del camino, no solo no era quien decía ser, sino que además, todo lo que había dado por sentado se tambaleaba. La pregunta que surgía ahora era, ¿quién era el verdadero enemigo? Sus ojos se abrieron de par en par. El conflicto se desataba en su interior. El legado que había heredado no solo implicaba desafíos técnicos, sino que ahora lidia con la traición y una amenaza más oscura. La sala retumbaba con la inminente realidad de que todo lo creído estaba por cambiar. Ana sabía que debía actuar, que cada segundo contaba, pero el verdadero reto estaba apenas comenzando. ¿Podría ella usar ese poder para arreglar lo quebrado, o terminaría siendo su propia peor enemiga? Y mientras el polvo se asentaba, su futuro se expandía en una dirección incierta, llena de... El CEO, aún de rodillas, finalmente mostraba su verdadero rostro. Las sombras que lo rodeaban eran un reflejo de su propio miedo, de sus secretos descubiertos. «Ana, intenta entender», gritó, pero había una desesperación en su voz que la hizo pensar que tal vez había algo más que él no había contado. «No tengo tiempo para tus mentiras», respondió con firmeza. La figura de su madre, aún en su mente, le susurraba que su destino estaba en sus manos. La energía que emanaba del motor parecía responder a su determinación, creando un pulsar en el aire que era casi tangible. «Hacía tiempo que este legado debía ser tuyo», exclamó su madre, visible en el holograma que aún era parte del taller. «Recuerda, tú eres más fuerte de lo que crees. No lo dejes manipulártelo todo. Usa el poder para desentrañar la verdad y poner fin a esta locura». Sin pensarlo dos veces, Ana dio un paso hacia el dispositivo. «Lo haré. Este motor no será un arma más. Lo convertiré en una tecnología para el bien», declaró. La luz comenzó a brillar más intensamente y las sombras se alejaron. La figura del CEO tembló, pero en su mirada había miedo. Algo en su interior sabía que había perdido el control. En el instante en que Ana tocó el dispositivo, una ola de energía la recorrió, llenándola de poder y claridad. En su mente pasaron imágenes de aviones volando hacia un futuro brillante, donde el legado de su madre se convertía en un símbolo de esperanza y avance tecnológico. La verdad instantáneamente se expandió en su corazón. No solo era ingeniera, era una revolucionaria que podía cambiarlo todo. Las luces en el taller explotaron en un destello, y sintió cómo las sombras de angustia que habían estado persiguiéndola se desvanecían. «Ana, escápate», gritó una voz en la distancia, pero ya no había más caminos de regreso. Este era su momento. Con una determinación renovada, se volvió hacia todos los presentes, sintiendo que todos los ojos estaban en ella, expectantes, aterrorizados. «No más secretos, no más sufrimiento», espetó Ana, con una voz clara y resonante. El CEO, atrapado entre la luz y la oscuridad, parecía una sombra de sí mismo.
El legado de mi madre no será manipulado por nadie. Y tú, no podrás deshacer lo que has hecho. Un escalofrío recorrió la sala, mientras el poder del motor se manifestaba como un rugido. Finalmente, el CEO, impotente, se desplomó, su propio miedo consumiéndolo. Ana miró a sus colegas, sintiendo una conexión renovada con ellos. Salgamos de aquí. Todos tenemos un papel en esto. Es hora de que se escuche nuestra voz, les instó, sintiendo cómo la compasión florecía en sus corazones. Con determinación, guió a su equipo hacia la puerta, dejando atrás el taller, un antiguo símbolo de secreto y control. Afuera, el aire fresco abrazó sus rostros. Ana respiró hondo, sintiendo un peso que se aliviaba de su pecho. La posibilidad de un futuro nuevo se extendía ante ellos. Sin embargo, en su interior, una pregunta inquietante brotaba. ¿Existían más secretos ocultos por descubrir? Mientras miró hacia el horizonte, Ana sonrió, sabiendo que no estaba sola. Las sombras del pasado se estaban disipando, pero el camino hacia adelante aún era incierto. El legado no era solo suyo, era de todos. ¿Qué más se revelaría en este nuevo viaje? Entendió que cada paso que dieran tendría que ser dado con cuidado y valentía. Antes de perderse entre la gente, levantó la vista y con voz firme lanzó un último mensaje. Lo que hemos decidido hoy es solo el inicio. Juntos podemos darle forma al futuro. Su voz resonó en el aire, haciendo eco de un cambio que apenas comenzaba. Y ahí, con el mundo esperando y el legado a sus pies, Ana se dio cuenta de que este era el primer capítulo de una historia mucho más grande. Hey, antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las historias exclusivas que se vienen. Aplasta ese botón de like. Cada apoyo cuenta y este es el momento para demostrar que eres parte de esta comunidad. Déjanos ahora mismo tus reacciones y teorías en los comentarios. Queremos saber qué piensas del desenlace. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amiguis que necesitan conocer esta historia. No